Las Confesiones, el libro de San Agustín. Continuación, capítulo 8 del primer libro. Del modo con que aprendió a hablar cuando llegó a la niñez, creciendo insensiblemente y adelantando en edad todos los días, llegué desde la infancia a la puericia, o por mejor decir, la puericia llegó y sucedió a mi infancia. Ni ésta se retiró o apartó de mí, porque ¿a dónde se ha ido? Pero verdaderamente dejó de ser y se acabó aquella edad, de modo que ya no era yo infante, esto es, sin habla, sino niño que podía hablar y hablaba. Yo me acuerdo bastante de esto y he reflexionado después el modo con que aprendí a hablar, porque no fue esto por medio de alguna enseñanza de mis maestros o mayores, que me fuesen diciendo las palabras con determinado orden y método de doctrina, como poco después me enseñaron a leer, sino que yo mismo aprendí valiéndome del entendimiento que vos, Dios mío, me disteis. Porque viendo que ni con gemidos y voces diferentes, ni con varios movimientos y ademanes del cuerpo podía explicar cómo quería los interiores efectos y deseos de mi voluntad, de modo que me entendiesen todos y todo lo que les quería decir para que me obedeciesen. Pronunciaba yo mentalmente las voces y palabras que oía. Cuando ellos nombraban alguna cosa y cuando en correspondencia de alguna palabra que habían dicho, se movían corporalmente hacia alguna cosa, lo veía y observaba, y entonces conocía de aquella cosa. Se nombraba con aquella misma voz que ellos habían pronunciado, cuando querían mostrarla o significarla. Se conocía de ellos, querían esto por las acciones y movimientos del cuerpo, que son como palabras naturales y lenguaje de que usan todas las naciones y se forman ya con todo el rostro, ya con los ojos solamente, ya con uñas y otras señas de los demás miembros del cuerpo, y ya finalmente con el sonido de la voz, con cuyas señas y acciones dan a entender las afecciones del alma en orden a pedir, retener, desechar, huir o aborrecer estas o aquellas cosas. De este modo iba yo aprendiendo poco a poco muchas palabras en varias sentencias y proposiciones que oía, puestas y colocadas en sus propios y correspondientes lugares, y oyendo unas mismas palabras muchas veces, iba aprendiendo lo que significaban. Finalmente, adiestrándose mis labios y lengua en formar aquellas mismas palabras, conseguí explicar con ellas
los deseos de mi voluntad. De este hecho comencé a hablar con los que andaban a mi lado, y este fue como el primer paso que di en la carrera peligrosa del trato y sociedad humana, dependiendo siempre de la autoridad de mis padres y voluntad de mis mayores. Capítulo 9. Del aborrecimiento que los muchos tienen al estudio, amor al juego y temor al castigo. ¿Qué de miserias y engaños, Dios y Señor mío, comencé desde luego a experimentar en la sociedad humana? Porque desde la tierna edad de mi puericia me proponían y enseñaban que era recto y justo obedecer a los que me aconsejaban, que procurase lucir y florecer en este siglo, aventajándome y sobresaliendo en el estudio de aquellas artes y facultades paralelas que sirven para adquirir reputación y honor entre los hombres, y las riquezas del mundo, vanas y falaces. En consecuencia de esto me pusieron a la escuela para que aprendiese a leer y escribir, en lo que yo no advertía qué utilidad pudiese haber, y no obstante me azotaban cuando era negligente en aprender. Este rigor era alabado de mis padres y mayores, pero ello es cierto que muchos que nos han precedido en esta vida nos han dejado abiertos unos caminos trabajosos por los cuales nos hacen ir por fuerza, multiplicando así los dolores y penalidades a los hijos de Adán. Pero hallé y tuve maestros que os invocaban, Dios y Señor mío, y en sus necesidades se encomendaban a vos, y yo también lo aprendí de ellos. Desde entonces conocí yo, según los alcances de mi corta edad, que vos erais una cosa tan grande y excelente, que podíais oírnos y favorecernos, aunque no os manifestarais a nuestros sentidos, por lo cual desde niño acostumbraba a acudir a vos como a mi defensa y amparo, y rompía los nudos de mi lengua para invocaros y pediros favor, y aun siendo yo tan pequeño os suplicaba con el mayor fervor que no me azotasen en la escuela, y cuando para bien mío no me lo concedíais, los hombres y aun mis padres, que no me deseaban mal alguno, se reían de que me hubiesen azotado, siendo así que era para mí entonces el mayor y más grave mal que pudiera sucederme. Ay, por ventura, Señor, algún ánimo tan grande y unido a vos, con un amor tan fino y excelente, que se burle tanto de los trabajos por vuestro amor, porque la insensatez puede también hacerlo. Hay pues algún hombre, vuelvo a decir, que en fuerza del amor y caridad fervorosa con que os ama, esté tan grandemente apasionado de vos, que se burle de los potros, garfios de hierro y de otros tormentos semejantes, para librarse de los cuales, y compelidos del gran temor que les tienen los hombres en todo el universo, acuden a vos con fervorosas súplicas. Hay pues alguno que los juzgue todos tan leves y de tan poca consideración, que se burle tanto
de los que temen aquellas penas y martirios, como nuestros padres se reían y burlaban de los tormentos con que los muchachos éramos afligidos de nuestros maestros? Pues a la verdad, ni yo los temía menos que aquellos otros puedan temer los tormentos insinuados, ni os suplicaba con menos fervor que ellos que me libraseis de semejantes castigos, no obstante que los mereciese por mi negligencia en aprender, haciendo menos de lo que me pedían y mandaban en cuanto a leer y escribir, porque a mí no me faltaba memoria ni ingenio, pues vos, Señor, me lo disteis muy suficiente para aquella edad, pero gustaba del juego, y por él me castigaban los que tenían el mismo gusto y ejecutaban lo propio. Pero los juegos y diversiones de los que son ya hombres hechos se llaman quehaceres, negocios y ocupaciones, y los juegos y entretenimientos de los muchachos son castigados de los maestros y mayores como delitos, y no hay quien tenga lástima ni se compadezca de aquellos, o de estos, o de unos y de otros. En efecto, cualquier hombre que juzgue bien y rectamente las cosas no me parece que aprobaría que yo fuese azotado por jugar a la pelota en aquella edad, porque luego me impedía aprovechar en un estudio con el cual había yo de jugar, cuando mayor, con modo más culpable y reprensible. Ni tampoco negaría que el mismo que me azotaba incurría en semejantes o mayores defectos, pues si en alguna disputa era vencido por otro maestro, quedaba más atormentado de cólera y envidia que podía yo quedar cuando en el juego de la pelota era vencido del compañero con quien jugaba. Capítulo 10. Cómo por amor al juego no se aplicaba al estudio. No obstante, ello es cierto que yo pecaba, Dios y Señor mío, autor y ordenador de todas las criaturas, aunque de los pecados solamente ordenador, mas no autor. Es cierto que yo pecaba obrando contra lo que me mandaban mis padres y maestros, pues podía hacer buen uso de aquellas letras que querían que aprendiese, fuese su ánimo entonces el que fuese, porque a la verdad yo no dejaba de hacer aquello que me mandaban por ocuparme en otras cosas mejores, sino por la afición que tenía al juego, en cuyos lances deseaba con cierto aire de soberbia quedar siempre victorioso, y también porque gustaba de oír fingidos cuentos y fábulas que cada vez me aficionaban más y excitaban en mi mayor deseo de oírlas, y avivándose más y más mi curiosidad y pasándose de los oídos a los ojos, me inclinaba y hacía desear ardentísimamente hallarme en aquellos espectáculos y juegos a que los hombres ya grandes solían asistir, los cuales espectáculos y juegos los disponen y mandan ejecutar unos sujetos tan autorizados y de tan superior dignidad en la República, que casi todos los demás hombres desearían que sus hijos llegasen a verse en estado de mandar y disponer aquello mismo, y no obstante llevan a bien y consienten que sean castigados si por divertirse en ver aquellos juegos
dejaban de adelantar en el estudio, con el cual deseaban que llegasen algún día a poder dar al pueblo aquellos espectáculos y diversiones. Mirad, Señor, con ojos de misericordia estas contrariedades de los hombres, y libradnos de incurrir en ellas a todos los que os invocamos, y librad también a los que todavía os invocan para que lo hagan y los libréis enteramente. Capítulo 11. Afligido con una enfermedad, pide el bautismo, pero habiéndose mejorado prontamente, se dilata en el dárselo por consejo de su madre. Desde mi niñez había oído hablar algunas veces de la vida eterna que nos está prometida por el abatimiento y humildad de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, que se dignó bajar hasta nosotros para curar nuestra soberbia, y por el cuidado y solicitud de mi madre, que tenía puesta en vos su confianza. Desde que nací era yo santiguado en vuestra iglesia con la señal de la cruz, y había sido participante de su misteriosa sal. Pues ya sabéis, Señor, que siendo yo muy pequeño todavía me había acometido repentinamente de un gravísimo dolor de estómago que me puso en términos de morir. Vos, Dios mío, que velabais como mi guarda y amparo sobre la salud de mi alma, visteis con cuánta ansia y anhelo de mi corazón y con cuánta fe pedí a mi piadosa madre y a la que es madre de todos nosotros, vuestra Iglesia Católica, que me concediese el bautismo de Jesucristo, vuestro Hijo, Dios y Señor nuestro. Este accidente conturbó mucho a mi madre, pero como deseaba mi salud eterna y con el más fino amor y caridad, me paría espiritualmente a vuestra fe, procuró a toda prisa que se me confiriese aquel saludable sacramento con que había de ser lavado de todas las manchas de mis culpas, confesando a mi Señor Jesucristo para lograr el perdón de todos mis pecados. Hubiera tenido efecto nuestra intención entonces, a no ser porque mejoré prontamente y quedé fuera de aquel peligro. Así se dilató para mí más adelante mi bautismo, en que se había de haber lavado y purificado mi alma, creyendo que después de aquel lavatorio serían mayores y más peligrosas las manchas de mis delitos, como si fuera inevitable y forzoso volver a mancharme si quedaba vivo. De modo, Señor, que desde aquella edad ya creía yo en vos, juntamente con mi madre y toda nuestra familia, exceptuando a mi padre solamente, cuyo respeto y autoridad nunca preponderó en mi estimación a la que yo tenía y hacía de la piedad de mi madre. Y así no pudo él con su ejemplo apartarme del crecer en mi Señor Jesucristo. Y por otra parte ponía mi madre toda su atención en procurar que a vos, Dios mío, os tuviese por mi Padre verdadero más bien que al que me había engendrado. Y vos, Señor, la ayudabais haciendo que su dictamen y piedad prevaleciesen en mí respecto de la autoridad y ejemplo del varón a quien ella no obstante obedecía y servía, siendo mejor que él, porque conocía
que esto os servía y obedecía a vos, que se lo mandabais. Pero quisiera saber, Dios mío, si esto fuere conforme a vuestra voluntad, ¿con qué fin se dilató mi bautismo por entonces? Y si acaso fue para mi provecho, que con aquella dilación me dejasen como sueltas las riendas para pecar. Y si verdaderamente no fue esto, dejarme las sueltas para el pecado. Porque si no es así, ¿qué fundamento puede tener lo que aún ahora por todas partes oímos decir de muchos? Dejadle que haga lo que quiera, pues aún no está bautizado. Pero en verdad que hablando de la salud del cuerpo no decimos, dejadle que reciba más heridas o que tenga más llagas, pues todavía no ha sanado él de las primeras. Pues cuánto mejor hubiera sido que se me hubiese dado cuanto antes la salud, y que mis cuidados y los de mis padres se ocupasen en conservar y asegurar mediante vuestra protección la salud de mi alma, que hubiera entonces recibido de vos. Mejor hubiera sido ciertamente, pero las muchas y grandes olas de tentaciones que me amenazaban, y después de pasada la puericia, habían de acometerme. Ya mi madre las presentía y conocía anticipadamente, y más quiso exponer a los golpes de aquellas olas el barco, de que había de formar después mi imagen, que no la misma imagen formada ya y perfecta. Capítulo 12. Cómo le compelían y forzaban al estudio, y cómo Dios volvía en bienes sus males. En aquella misma edad de mi puericia, en que había menos que temer que en la juventud, no amaba yo las letras, ya aborrecía que me precisasen a estudiarlas. En esto me hacían bien y yo era el que obraba mal, porque no hubiera aprendido si por fuerza no me hubieran obligado, y porque ninguno hace bien aquello que hace por fuerza, aunque sea bueno aquello mismo que hace. Ni tampoco me hacían bien los que me violentaban al estudio, sino que todo el bien se me hacía en esto de vos provenía, Dios y Señor mío, porque ellos no miraban ni atendían a qué fin podía yo ordenar aquellas letras que por fuerza me hacían aprender, más que a saciar los insaciables deseos de una rica pobreza y de una afrentosa gloria. Pero vos, que tenéis contados todos los cabellos de nuestra cabeza, del error que cometían todos aquellos que me violentaban, usabais vos y os servíais para mi provecho, y del que yo cometía no queriendo aprender, os valíais para mi castigo, que no dejaba de merecerlo, siendo en aquella edad tamañito muchachuelo y tamaño pecador. Así, Señor, de los que no hacían bien en lo que hacían conmigo, sacabais bien y provecho para mí, y de mí mismo pecado sacabais justamente mi castigo, porque vos tenéis dispuesto y se cumple puntualmente el orden vuestro, que todo ánimo desordenado sea verdugo de sí mismo. Capítulo 13. ¿A qué estudio se aficionaba más? Desde mi tierna edad me hacían aprender el griego,
pero yo aborrecía semejante estudio y no sé por qué le tenía tanta aversión entonces, que aún ahora no he podido acabar de averiguar el motivo. Al contrario me sucedió con el latín, al cual me aficioné mucho. No digo aquel latín que podían enseñarme los maestros de primeras letras, sino el que enseñaban los que me enseñaban gramáticos, porque aquel otro estudio de las primeras letras en que se aprende a leer, escribir y contar, no le tenía por menos pesado y penoso que el de todo el griego. Pues, ¿de dónde podía dimanar esta aversión, sino de mi pecado y de lo caduco de esta vida, por ser el hombre compuesto de carne animada, de un espíritu cuya vida es como un soplo de aire pasajero que va y no vuelve? Porque a la verdad el estudio de aquellas primeras letras era mejor y más sólido, pues con él podía conseguir, como de hecho conseguí entonces y también ahora, ya el leer lo que hallo escrito, ya también escribir todo lo que quiero. Pero en el otro estudio a que yo me incliné más, me obligaban a aprender los errados rumbos de no sé qué, Eneas. Me obligaban a aprender los errados rumbos de no sé qué, Eneas, olvidándome de lo errado de los míos, y a llorar la desgracia de Dido, que por amor de Eneas se mató a sí misma, cuando yo, miserable de mí, no lloraba la muerte que a mí mismo me daban estas fábulas, apartándome de vos que sois mi Dios y mi vida. ¿Qué cosa más digna de comprensión y lástima que un hombre infeliz y miserable, que no tenía lástima ni se compadecía de sí mismo, y que lloraba la muerte de Dido, causada de su grande amor a Eneas, no llorando mi propia muerte, causada de no amaros a vos, Dios mío, luz de mi corazón, sustento y fortaleza de mi alma, y virtud que la fecundáis, llenando toda la capacidad de mi entendimiento? No os amaba yo, Señor, antes bien os era desleal. No os amaba yo, Señor, antes bien os era desleal, y andando así perdido por todas partes oía mis aplausos, porque tener amistad con este mundo es apartarse de vos. Y por ese apartamiento recibe el hombre aplausos en el mundo, para que se avergüence si no persevera en la unión y amistad de quien le aplaude tanto. No lloraba yo esto, y lloraba a Dido, que por último extremo de su amor se mató a sí misma, siendo así que yo amaba extremadamente a vuestras criaturas, dejándoos de amar a vos, y portándome como terreno en tener puesta mi afición en cosas de la tierra. Y estaba tan aficionado y adherido a aquella lectura, que se me estorbaran leer aquellas cosas. Lo sentiría mucho, porque no me dejaban leer lo que me causaría sentimiento, pues estas y semejantes locuras son reputadas como mejores estudios,
y aplaudidas con el nombre de bellas letras, y su estudio se juzga de más utilidad que el otro en que se me enseñaron a leer y a escribir. Pero al presente, Dios mío, dad voces en el interior de mi alma y clame allí vuestra verdad diciéndome: no es así, no es así, no es así. Mejor es sin duda aquella doctrina y enseñanza primera, porque a la verdad yo más quisiera que se me olvidaran los rodeos por donde anduvo Eneas y las demás historietas a este modo que el escribir y leer. Bien sé que las puertas de sus aulas las cubren los gramáticos con una especie de velos o cortinas, pero estas no tanto sirven para significar los misterios que sus fábulas ocultan, cuanto para encubrir los errores y desvaríos que allí se enseñan. No tienen que alborotarse ni dar voces contra mí, que no les temo desde que en vuestra presencia, Dios mío, confieso los afectos y deseos de mi alma, y he resuelto acusarme de las cerradas sendas que he seguido para enmendar lo que he errado y seguir de aquí adelante el camino de vuestras santas leyes y preceptos. No se me opongan ni griten contra mí los que viven de vender y comprar las doctrinas y reglas de la gramática, porque si yo les pregunto si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como dice Virgilio, los menos instruidos responderán que no lo saben, pero los que saben algo más dirán que aquello no es verdad. Pero si les preguntase con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que aprendieron a escribir responderán uniformemente y conformándose con aquellas reglas y formas de caracteres que están instituidos y determinados por el convenio y voluntad de los hombres, y será verdadera su respuesta. Y finalmente, si les preguntara cuál sería mayor daño para esta vida, olvidársele a un hombre el leer y el escribir, o olvidársele todas aquellas ficciones poéticas, ¿quién no ve lo que responderá cualquiera que no estuviese olvidado enteramente de sí mismo? Luego, aun siendo muchacho, hacía yo mal en amar y aficionarme más al estudio de aquellas cosas más tan vanas que al de estas, que son más útiles y provechosas, o por mejor decir, obraba mal amando aquellas y aborreciendo estas, pues ¿qué diré de mi repugnancia a los primeros principios de la aritmética? Era para mí una canción insufrible el oír a los otros y repetir yo mismo: 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, cuando por otra parte era para mi gusto un pasaje muy delicioso, el de aquel caballo de madera lleno de gente armada, el incendio de Troya y la sombra de Creusa. Continuaremos en el capítulo 14 del aborrecimiento que tenía el estudio de la lengua griega. Pausa.